Entré en esa sala de banquetes en el centro de Madrid con el vestido negro que él me había regalado, sintiendo el peso de las miradas como si fueran cuchillos desafilados. Mi marido, Javier, estaba allí, rodeado de sus colegas, riendo con esa risa falsa que reserva para las noches de networking. Y yo, su esposa de 10 años. Era solo un adorno más en la mesa. Pero entonces, su jefe, ese cerdo engreído llamado Carlos, soltó la frase que lo cambió todo: Javier, qué suerte tienes con una mujer tan decorativa. ¿No se aburre en casa mientras tú conquistas el mundo? Inútil. Pero guapa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no por el shock colectivo, era mi propio silencio. El que me había impuesto durante años. Javier no defendió. Solo sonrió incómodo y cambió de tema. Como si mis humillaciones fueran parte del paquete matrimonial. Esa noche, en el taxi de vuelta a nuestro apartamento en Chamberí, no dije nada. Me tragué el veneno. Lo dejé que se filtrara en mis venas. Porque sabía que explotar allí habría sido mi fin. En lugar de eso, observé. Observé cómo Javier dormía plácidamente esa noche, ajeno a la grieta que se acababa de abrir en mi alma. Al día siguiente, me desperté con un nudo en el estómago. Pero no era de rabia inmediata, era algo más profundo. Una erosión lenta que había empezado mucho antes. Recordé las veces que Javier me había dejado de lado en conversaciones. Cómo sus amigos me trataban como a una sombra. Y cómo yo, Elena, con mi título en psicología que nunca usé porque el matrimonio es prioridad, había aceptado todo. ¿Por qué? Porque en esta España moderna, donde las mujeres supuestamente somos libres, aún cargamos con el lastre de la tradición: callar para mantener la paz. Pero esa frase, inútil, resonaba como un eco en mi mente, despojándome de mi humanidad. Me miré en el espejo del baño. Vi las ojeras que delataban noches de insomnio. Y me pregunté, ¿cuánto más puedo Kimnen antes de romperme? Decidí no confrontar a Javier directamente. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado predecible. En cambio, empecé a documentar. Saqué mi viejo diario, el que había abandonado después de la boda. Y anoté cada detalle: la hora exacta de la cena, las caras de los presentes, las palabras precisas de Carlos. No era por catarsis, era por estrategia. Sabía que en un país como el nuestro, donde la ley protege las apariencias más que las verdades, necesitaba pruebas. Javier trabajaba en una firma de abogados, irónicamente especializada en derecho laboral. Y Carlos era su superior directo. Si quería herir, tenía que hacerlo desde dentro, usando sus propias herramientas contra ellos. Pasaron semanas. Fingí normalidad. Cociné paellas los domingos. Atendí llamadas de su madre preguntando por nietos que nunca llegarían. Y hasta organicé una cena en casa con algunos de sus colegas. Javier notó algo. Lo vi en sus ojos evasivos. Pero lo atribuyó a cosas de mujeres. Mientras tanto, yo investigaba. Usé LinkedIn para mapear las conexiones de Carlos, divorciado 2 veces, con una reputación de mujeriego que sus empleados susurraban en los pasillos. Javier, por su parte, tenía sus secretos. Lo descubrí revisando su teléfono una noche mientras dormía. Mensajes con una tal Laura, su secretaria. No explícitos, pero lo suficiente para confirmar lo que intuía: la traición no era solo verbal. El Kimnen era agotador. Cada mañana me convencía de seguir viviendo esta farsa, solo un día más.
Elena. Recoge información. Pero en las noches. Sola en la cama mientras él roncaba. Mi mente se torcía. Imaginaba escenarios donde les gritaba. Donde les destruía públicamente. Pero sabía que eso me haría ver como la loca. La histérica. En España, las mujeres que alzan la voz son etiquetadas. Y yo no quería ser una estadística más. Así que esperé. Observé cómo Javier ascendía en la firma gracias a favores de Carlos. Y cómo ambos se creían intocables. La variación en mi pensamiento llegó una tarde en el Parque del Retiro. Sentada en un banco, y MLNG no salva a nadie. No me salvaba a mí. Ni a las otras mujeres que seguramente habían pasado por lo mismo. Si seguía callada. Perpetuaba el ciclo. Empecé a manipular sutilmente. En una reunión social. Dejé caer comentarios inocentes sobre el estrés laboral de Javier. Insinuando que Carlos era un jefe exigente pero justo. Lo dije con una sonrisa. Pero planté semillas de duda. Javier comenzó a cuestionar su lealtad. Aunque no lo admitiera. Yo. Mientras. Contacté discretamente con una antigua compañera de universidad que ahora era periodista en El País. No revelé todo, solo pregunté por consejos sobre acoso laboral. Ella me guió hacia recursos legales, grabaciones. Testigos. Demandas por Mavin. Cada paso me costaba un pedazo de mí. Me sentía sucia. Como si estuviera traicionando mis propios valores de lealtad. ¿Pero qué lealtad me habían mostrado ellos? La Dode llegó una noche de lluvia. Javier llegó a casa oliendo a perfume ajeno. Y por un momento. Quise abrazarlo y perdonar. Somos humanos. Me dije. Pero recordé esa palabra, inútil. No. No podía. Al día siguiente. Instalé una app en su teléfono para rastrear mensajes. Era ilegal. Lo sabía. Pero en mi mente distorsionada. Era justicia poética. Descubrí que Laura no era solo una aventura, era un plan para dejarme. Una vez que Javier asegurara su promoción. El dolor fue físico. Como un puñetazo en el pecho. Pero lo convertí en combustible. Ahora. Con pruebas en mano. Planeé el primer golpe, una denuncia anónima a recursos humanos de la firma. Alegando favoritismo y acoso. No mencioné nombres directamente. Pero describí situaciones que solo ellos reconocerían. La respuesta fue inmediata, una investigación interna. Javier llegó a casa estresado. Contándome problemas en la oficina. Yo fingí empatía. Pero internamente. Saboreaba el caos. Cada mentira que le decía erosionaba mi humanidad, me volvía más fría. Más calculadora. ¿Era esto venganza o autodestrucción? No lo sabía. Pero ya no podía parar. Aproximadamente. 1050 palabras. File 2. La investigación en la firma de Javier avanzaba lenta. Como todo en la burocracia española. Yo. Desde las sombras de nuestro apartamento. Monitoreaba cada desarrollo a través de los mensajes que interceptaba. Carlos. Astuto como era. Empezó a cubrir sus huellas, borró correos. Presionó a testigos. Pero subestimaba a una mujer herida. Javier. Por su parte. Se volvió paranoico, discutíamos por tonterías. Como si intuyera que el suelo se movía bajo sus pies. Una mañana. Mientras preparaba el café. Recibí un mensaje anónimo en mi teléfono, deja de husmear o lo pagarás. Era de un número desconocido. Pero reconocí el estilo, directo. Amenazante. Propio de Carlos. Mi corazón latió fuerte. No de miedo.
sino de excitación. Esto confirmaba que mis acciones dolían. Pero también me hizo dudar. ¿Y si me descubrían? Perdería todo, la casa. La estabilidad económica que dependía de Javier. En España, el divorcio es común. Pero para una mujer de 40 sin carrera reciente, era un abismo. Me senté en la cocina, mirando la taza humeante. Y me convencí, has llegado demasiado lejos para retroceder. Decidí escalar. Contacté a Laura directamente, fingiendo ser una amiga preocupada. La invité a un café en una terraza de Malasaña, bajo el pretexto de consejos matrimoniales. Ella, joven e ingenua, mordió el anzuelo. Llegó con su melena rubia y su sonrisa confiada, sin saber que yo conocía cada detalle de sus noches con mi marido. Hablamos de banalidades al principio, el tiempo en Madrid, el tráfico infernal. Luego, solté la bomba sutil, Javier me ha contado lo vuestro. No estoy enfadada, solo quiero entender. Su rostro palideció. Un espectáculo delicioso. Balbuceó excusas, no es lo que piensas. Elena. Solo somos amigos. Mentía mal. Pero su pánico era real. La manipulé con psicología barata, entiendo. Las oficinas son estresantes. Carlos debe ser un jefe terrible. Planté la idea de que Carlos sabía y aprobaba, convirtiéndolo en cómplice. Laura, asustada, prometió distanciarse. Pero yo no quería eso, quería que explotara. Al despedirnos, le di un abrazo falso y susurré, cuídate. Las apariencias engañan. De vuelta a casa, el precio se hizo evidente. Me temblaban las manos, había cruzado una línea, invadiendo la privacidad de otra persona. ¿Era Laura culpable o solo una peón? Mi mente, cada vez más torcida, justificaba, ella eligió acostarse con un hombre casado. Pero en las noches, soñaba con mi yo anterior. La Elena que leía novelas en el sofá y soñaba con viajes. Ahora, era una sombra, consumida por el rencor. Javier notó mi distancia, intentó reconciliarse con flores y cenas. Pero yo rechazaba, alegando migrañas. Cada rechazo me dolía, pero fortalecía mi resolución. La variación en mi pensamiento se profundizó. Entendí que el silencio no solo no salvaba, sino que envenenaba. En una sociedad donde el método había llegado tarde a España, las mujeres como yo éramos invisibles. Decidí usar eso. Filtré información a mi amiga periodista, correos anónimos sobre cultura tóxica en la firma. No nombré a Javier ni a Carlos directamente, pero describí patrones que los implicaban. El artículo salió en El País una semana después, acoso laboral en bufetes madrileños, ¿el precio del ascenso? El impacto fue inmediato. Javier llegó a casa furioso, lanzando el periódico sobre la mesa. Esto es sobre nosotros. ¿Quién ha filtrado esto? Yo fingí sorpresa. Pero internamente reía. Carlos llamó esa noche, oí la conversación desde el pasillo. Tenemos que unirnos. Javier. Si cae uno, caemos todos. Su inteligencia me impresionaba, no era un villano tonto, sino un manipulador experto. Eso hacía la venganza más peligrosa, un error y yo sería la expuesta. Para contraatacar, organicé una cena en casa con Carlos y su nueva novia. Fue tenso, pero necesario. Serví vino riojano y tapas, manteniendo una fachada impecable. Durante la charla, solté comentarios velados, Carlos. He oído rumores en la firma.
¿Todo bien? Él sonrió. Pero sus ojos delataban sospecha. Javier. Nervioso. Cambió de tema. Al final de la noche. Cuando se fueron. Encontré un micrófono escondido en el salón. ¿Paranoia mía? No, lo comprobé con una app. Carlos jugaba sucio. El descubrimiento me heló la sangre. Ahora. La venganza no era solo emocional, era un juego de ajedrez con riesgos reales. Dudé esa noche. Llorando en la ducha. ¿Valía la pena perder mi alma por esto? Pero recordé la humillación inicial. Y la rabia volvió. Al día siguiente. Usé el micrófono contra ellos, grabé una conversación falsa con una amiga. Insinuando que sabía de fraudes en la firma. Sabía que lo escucharían. La tensión escalaba. Javier empezó a beber más. Discutiendo conmigo por nada. Yo. Mientras. Acumulaba más pruebas, extractos bancarios que mostraban pagos sospechosos a Laura. El costo mental era alto, perdí peso. Dormía poco. Me volví tan NHN en mis pensamientos, imaginaba su ruina total. Pero también tenía momentos de debilidad. Como cuando Javier me abrazó una noche y murmuró "te quiero". Casi cedí. Pero la palabra inútil resonó de nuevo. El siguiente paso, una demanda formal por acoso emocional. No la presenté yo, animé a Laura a hacerlo. Manipulándola con evidencias de que Carlos la usaba. Ella. Asustada. Mordió. La firma entró en crisis. Javier fue degradado temporalmente. Vi su dolor. Y por un instante. Sentí lástima. Pero era tarde, el monstruo en mí había despertado. Con la demanda de Laura en marcha. La firma de abogados se convirtió en un nido de víboras. Javier llegaba a casa exhausto. Con ojeras que rivalizaban con las mías. Contándome fragmentos, Carlos está furioso. Dice que es una caza de brujas. Yo asentía. Ofreciendo consuelo falso mientras internamente calculaba el próximo movimiento. La manipulación se había vuelto adictiva. Como un vicio que me consumía pero me mantenía viva. Una tarde en el mercado de San Miguel. Comprando jamón para disimular normalidad. Recibí una llamada de Carlos. Elena. Necesitamos hablar. Solo nosotros. Su voz era calmada. Pero detecté el filo. Acepté reunirme en un café discreto en la Latina. Llegué primero. Pidiendo un cortado para calmar los nervios. Él apareció con traje impecable. Sonrisa de depredador. Sé que eres tú. Dijo sin preámbulos. Deja de jugar o destruiré a Javier por completo. Su inteligencia me impresionó de nuevo, no amenazaba directamente. Sino a través de mi marido. Respondí con frialdad, no sé de qué hablas. Carlos. Solo soy la inútil esposa. El río. Pero era una risa forzada. Intentó apelar a mi sentido común, en España. Las familias se mantienen unidas. Piensa en el futuro. Salí de allí temblando. No de miedo. Sino de rabia contenida. Ese encuentro aceleró mi variación mental, ya no era solo venganza, era supervivencia. Si IMLNG no salvaba. La acción destruía. ¿Pero a qué precio? Decidí golpear más fuerte. Usé contactos de mi época universitaria para acceder a registros financieros. Descubrí que Carlos tenía inversiones dudosas. Posiblemente evasión fiscal. Común en los círculos altos de Madrid. Anónimamente. Envié tips a Hacienda. No era ilegal mi parte, solo información pública mal usada. Pero el acto me hizo cuestionar, ¿soy mejor que ellos?
La Do devolvió esa noche, miré fotos antiguas de Javier y yo en Sevilla. Riendo bajo el sol. Lágrimas cayeron. Pero las sequé rápido. No hay vuelta atrás. Me dije. Javier. Sintiendo la presión. Confesó parcialmente, Elena. He cometido errores con Laura. Fue un desliz. Lloró. Pidiendo perdón. Por un momento. Mi corazón se ablandó, recordé nuestros votos en la iglesia de Toledo. Pero luego pensé en las humillaciones acumuladas. En cómo me había reducido a nada. Te perdono. Mentí. Abrazándolo. Usé esa confesión para grabarla secretamente. Añadiéndola a mi arsenal. La investigación de Hacienda llegó semanas después. Carlos fue citado, la firma perdió clientes. Javier. Implicado tangencialmente. Enfrentó suspensiones. Llegó a casa gritando, ¿por qué nos pasa esto? Yo fingí inocencia. Pero su sospecha crecía. Una noche. Revisó mi teléfono y encontró borradores de emails. La confrontación fue brutal, ¿eres tú? ¿Cómo pudiste? Negué al principio. Pero luego. Con voz helada. Admití, porque me llamasteis inútil. ¿Por qué me traicionasteis? Su shock fue palpable, no era un monstruo. Solo un hombre débil. Ambicioso. Intentó razonar, era una broma. Elena. No mereces esto. Pero ya era tarde. La tan NHN en mí surgió, le mostré las pruebas de su aventura. De los favoritismos. Salió esa noche. Quedándome sola con el eco de la puerta. El precio era alto, perdí el sueño. Comía poco. Mi mente se torcía más, justificaba cada acto como justicia. Pero sabía que me volvía irreconocible. Para intensificar. Contacté a exesposas de Carlos. 2 mujeres heridas. Como yo. Compartieron historias de manipulación. ¿Juntas? Anónimamente. Publicamos un blog, Voces silenciadas en el mundo legal. Se viralizó en redes. Atrayendo atención de medios. Carlos contraatacó con abogados. Demandando difamación. La tensión era palpable, recibí amenazas veladas. Pero persistí. Javier intentó reconciliarse. Enviando mensajes, hablemos. Por favor. Dudé, parte de mí lo extrañaba. Pero recordé el plan, usarlo contra Carlos. Lo cité en un parque. Grabando la conversación. Admitió complicidades, Carlos me obligó a encubrir. Con eso. Fortalecí la demanda de Laura. El costo espiritual era devastador. En misa dominical. Que aún atendía por hábito. Me sentía hipócrita. ¿Dónde estaba mi humanidad? Pero la venganza me impulsaba. Carlos. Acorralado. Ofreció un trato, dinero por silencio. Lo rechacé vía intermediario. Ahora. La firma tambaleaba, despidos inminentes. Una noche. Sola en el apartamento. Miré por la ventana las luces de Madrid. La ciudad seguía. Indiferente a mi caos interno. ¿Era esto liberación o prisión? No lo sabía. Pero el juego continuaba. La caída de la firma aceleró. Con el blog viral. Más mujeres hablaron, secretarias. Pasantes. Todas con historias similares. Carlos. El astuto. Contrató detectives para rastrear el origen. Sabía que vendría por mí, lo vi en un email interceptado a Javier, vigila a tu mujer. Mi paranoia creció, chequeaba puertas. Cambiaba contraseñas.
El Kimnen inicial se había transformado en una vigilancia constante. Agotadora. Javier volvió a casa una tarde. Maleta en mano. Necesito espacio, dijo. No supliqué, en cambio. Usé el momento para plantar más semillas, quizá Carlos te esté usando como chivo expiatorio. Sus ojos dudaron, la manipulación funcionaba. Se fue a un hotel. Pero manteníamos contacto. Fingiendo reconciliación. Yo. Mientras. Preparaba el golpe maestro, una denuncia colectiva ante el colegio de abogados. El proceso me costó amistades, mi familia. En Barcelona. Me llamó preocupada, Elena. ¿Estás bien? Suenas diferente. Mentí. Alegando estrés. Internamente. La variación era total, veía el mundo en blanco y negro. Ellos los villanos. Yo la justiciera. Pero en momentos solitarios. ¿Y si paraba? La respuesta siempre era no, el daño era irreversible. Contacté a un abogado independiente. Usando ahorros secretos. Presentamos la denuncia, acoso. Favoritismo. Fraude. Incluí pruebas, grabaciones. Emails. La audiencia fue en un tribunal de Madrid. Fría y burocrática. Carlos y Javier testificaron, vi sus caras tensas desde el público. Anónima. Carlos mintió con maestría. Pero las evidencias lo acorralaron. Javier me confrontó después, has destruido todo. Su dolor era real, no era malvado. Solo oportunista. Respondí, tú me destruiste primero. Salió furioso. Pero su carrera pendía de un hilo. El precio para mí, aislamiento total. Amigos comunes se alejaron. Etiquetándome como vengativa. Perdí peso. Sufrí ansiedad, visitas al psicólogo irónicamente. Donde mentía sobre mis motivos. La TAN NHN surgió en la siguiente fase, filtré a la prensa detalles personales de Carlos. Como sus divorcios abusivos. Un artículo en ABC lo expuso, el abogado que predica ley pero viola ética. Perdió clientes, su reputación. Destrozada. Intentó contraatacar. Demandándome por calumnias. Pero mis pruebas eran sólidas. Una noche. Recibí una visita inesperada, Laura. Llorando en mi puerta. Me has usado. Dijo. Tenía razón, la había manipulado. Por un instante. Sentí remordimiento, lo siento. Pero luego. Justifiqué, todos pagamos. ¿Se fue? Dejándome con el vacío. La firma cerró sucursales, Javier fue despedido. Vivía en un piso pequeño. Rogándome perdón vía mensajes. Dudé en responder, parte de mí quería reconstruir. Pero la Elena herida dominaba. Planeé el final, una confrontación directa con Carlos. Lo cité en un bar de Chueca. Llegó demacrado. Sin su arrogancia. ¿Qué quieres? Preguntó. Respondí, nada. Solo verte caer. Río amargamente, eres peor que yo. Sus palabras dolieron. Porque eran verdad. Salí de allí. Sintiendo el peso de mi humanidad perdida. Madrid seguía su ritmo, yo. Una sombra en la multitud. La venganza me había liberado. ¿Pero a qué costo? Con Carlos arruinado. Enfocé en Javier. Vivía solo. Buscando trabajo. Me invitó a cenar. Por los viejos tiempos. Acepté. Pero con agenda. ¿En el restaurante? Habló de arrepentimiento, fui un idiota. ¿Elena? Asentí.
Pero grababa. Admitió todo, la aventura. Los encubrimientos. Con eso. Completé mi dossier. Presenté divorcio. Alegando infidelidad y abuso emocional. El juez. En un tribunal familiar. Vio las pruebas. Javier luchó. Pero perdió. Me quedé con el apartamento. Compensación. Su cara en la sala, derrota total. Pero no sentí triunfo, solo vacío. El costo mental era abrumador. Pesadillas donde era yo la humillada. Visité un terapeuta real. Confesando partes, he cambiado. Me diagnosticó estrés postraumático. La variación era irreversible, veía traición en todos. Carlos Bancroft huyó a Andalucía. Oí rumores de depresión. Javier encontró trabajo menor. Pero roto. Yo. Libre. Pero sola. Intenté volver a la psicología. Pero mis manos temblaban al pensar en ayudar a otros. Una noche. Miré el espejo, ¿quién soy? La respuesta, una superviviente. A precio alto. El divorcio finalizó en primavera. Javier firmó. Ojos vacíos. Carlos. Olvidado en algún pueblo. Yo. En el apartamento vacío. Ordené papeles viejos. La vida continuó, trabajo nuevo. Amigos cautelosos. Pero el eco permanecía, ¿fue justicia o locura? ¿Valió la pena?